Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta presentación tan especial del Sargento Primero de la Guardia Civil de Francisco Pérez García. Y bueno, en primer lugar quiero dar a todos la bienvenida, especialmente a los oficiales de la Comandancia de Lorca, la Guardia Civil de Alhama de Murcia, Policía Local, que hoy se encuentra aquí, sobre todo a los vecinos, a las personas que nos quieran acompañar. Como siempre, un agradecimiento especial a mi compañero Ginés como responsable de Cultura y por haber querido dar este espacio a Francisco como autor de este libro, un libro muy importante para Alhama. Es un libro muy especial, lo hablábamos ayer mientras que me hacía la presentación en el despacho. Y es que contar estas crónicas de la Guardia Civil ha sido un trabajo muy arduo, de muchísimos años de investigación. Es un trabajo, el primero, esperamos que de muchos, te animamos a que sigas haciéndolo, en el que recoge aspectos tan importantes como el porqué de la vestimenta de la Guardia Civil o cómo nace, ¿no? La Guardia Civil en sí misma. Pero hay algo que tiene muy especial este libro, y es que en uno de los últimos capítulos, que es un capítulo bastante extenso, habla especialmente del pueblo alhama. Así que me gustaría que esta noche, puesto que Paco va a tener la palabra, pues seguro que explicará alguna pequeña anécdota, alguna píldora de lo que aparece en ese capítulo tan especial para nuestro pueblo. Así que sin más dilación, muchísimas gracias a todos por venir. Le doy el paso en este caso al concejal de Cultura, Ginés. Gracias. Buenas noches a todos. Yo voy a decir una palabra más que como concejal, como historiador de Alhama, porque quiero reconocer la labor de investigación que se realiza detrás de un libro. Es decir, un libro que, como veis, es bastante voluminoso y que algunas veces que sea un libro más voluminoso no significa que sea de mejor calidad, pero en este caso lo es. Yo le he echado un vistazo y la información que recoge es muy importante, porque aunque siempre estamos acostumbrados a la historia universal, a la historia general, nos olvidamos algunas veces de la historia local, y la historia local en el fondo es la base de esa historia universal. Debemos trabajar en local, hacerlo más, reconocer y conocer más sobre nuestra localidad, en este caso sobre Alhama, y por eso simplemente la palabra del profesor, para agradecerle a Paco, que se lo repite a Paco, esta labor tan importante que ha hecho para conocer una historia, una parte de la historia de Alhama y una parte también general, porque aunque va a hablar de la Guardia Civil, también nos va a contar un poco de la sociedad, de la economía y de la vida que había en esa época y en ese momento, desde la fundación del cuartel de Alhama hasta prácticamente la actualidad. Así que, sin más, les voy a pasar el micrófono al capitán para que nos comente un poco la biografía de Paco y enseguidamente lo escuchamos a ver. Bueno, pues simplemente me he traído aquí unos pequeños apuntes dentro de la dilatada carrera y vida del Brigada Francisco. Tuve la suerte de coincidir con él antes de venir yo aquí a Lorca. Estuvimos juntos cuando él seguía a Alhama y yo estaba en Mazarrón. Y entonces, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Pues como aquí lo conocen en este pueblo, y es un gran profesional. Me voy a remontar a su pasado, a sus inicios, para ponerle en situación de cómo ha sido su vida muy brevemente hasta hoy. Ya a partir de ahí te doy la palabra por todo lo que quieras contarnos. Bueno, pues nació en Pamplona, en Navarra, ingresó en la Guardia Civil en el año 1995 y bueno, está destinado en el puesto de Alhama de Murcia desde el mes de octubre de 2015, que fue cuando llegó aquí. Sin embargo, va a cesar en su destino en los próximos meses, ya que ha ascendido a su actual empleo de brigada, porque hasta hace muy poco era sargento primero. Bueno, pues durante su trayectoria profesional ha pasado por unidades territoriales de seguridad ciudadana, como son los puestos de Mazarrón y de Cieza, aquí en la Comandancia de Murcia, desempeñando cargos como comandante interino del puesto y jefe de área, y también en la Comandancia de Valencia, que desempeñó la función de comandante de puesto en Villalón. También estuvo destinado en la primera unidad de seguridad específica que se creó precisamente la primera de España, aquí en Murcia, más conocida como SECI, fue la pionera en Murcia, y allí es donde estuvo el destinado. Luego
Pasó voluntario por la Comandancia de Navarra, donde fue destinado en el núcleo de servicios de Pamplona. Y ahí pasó a quedar encuadrado por necesidades del servicio en la 513 Comandancia de Guipúzcoa, en este caso ya lo que es el servicio de información, con base en el acuartelamiento de Inchorrón, aunque su servicio lo desarrollaba en Francia, porque era poseedor de los perfiles superiores de idiomas militares de inglés y francés de la OTAN, sirviendo como enlace y traductor pues, de los cuerpos que había allí, de seguridad de Francia, como la Gendarmería Nacional, Policía Nacional Francesa, los servicios de información e investigación aduanera. Su trayectoria pues, no se circunscribió al territorio nacional, sino que debido, como hemos dicho antes, a su conocimiento de lo que es el inglés y francés, pues prestó servicio como oficial de seguridad en el extranjero desde el año 2004 al 2007, concretamente en la representación permanente de España ante la sede del Tratado del Atlántico Norte, lo que se conoce como el cuartel general de la OTAN, en Bruselas, Bélgica, para lo cual obtuvo la habilitación NATO Cosmic Top Secret. Casi nada, ¿eh? En fin. Bueno, y a partir de aquí paro, ya que él siga contando su vida, en fin, y que nos cuente todo lo concerniente al libro, y luego haremos las preguntas correspondientes, que le estará encantado de atender, da igual el tiempo que tenga, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. A todos, tengo una voz ultratumba, tengo un resfriado increíble. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento de Alhama en la persona de su alcaldesa la amabilidad por haberse prestado a la celebración de este acto. Por supuesto, también quiero agradecérselo a la Corporación Saliente, aquí fue alcaldesa y la verdad, con la que hace también de estos temas en su momento. Me alegra de que este sea un punto de encuentro no solo para la política, sino para la amistad, la familia y la profesión. Quiero agradecer a este foro amigo, todo lo que habéis pensado que escuchar un poco de la historia de la Guardia Civil. Bien merece vuestro tiempo. Estoy muy agradecido. Y agradecerle al señor capitán jefe de la sexta compañía y al señor teniente adjunto de la sexta compañía su asistencia a este acto, para narrar la historia común que tenemos de la Guardia Civil, de ese ser grande, eficaz y robusta vida que se ha creado en el seno de España, la Guardia Civil, según Benito Pérez Galdós, a todos los guardias civiles que estamos hoy aquí, haciéndonos espaldas, como decía una española de recio carácter y de apellidos evocadores, Teresa de Cepeda y Ahumada, Santa Teresa de Jesús. Quisiera hacer dos precisiones sobre este libro. Este libro se titula Crónica de la Guardia Civil, porque narra lo que se dice de la Guardia Civil, no todo lo que la Guardia Civil dice de ella como institución. Porque a fin de cuentas es el reflejo del impacto que crea la Guardia Civil en la sociedad en la que se incardina. Y por otra parte, tiene un carácter propedéutico, podríamos decir, porque es un punto de partida y no un punto de llegada. Se puede ampliar, se puede corregir, porque aquí lo que importa no es tener razón, sino hacer hechos que no los podemos determinar por nuestros sentimientos. Quisiera hacer una introducción a la historia de la Guardia Civil. Va a ser muy breve, para que sepamos exactamente de qué institución estamos hablando. Durante el reinado de Fernando VII se acometió la reforma de lo que se llamaba el ramo de protección. ¿Alguien así se me ve? El ramo de protección y seguridad, y se creó el decreto de 1824 de Policía General del Reino, para aglutinar a todos los servicios, digamos, de seguridad, de policía que había en aquellos momentos. Pero este modelo fracasó y en 1840 fue suprimido. En 1844 se inició un proceso legislativo para crear un cuerpo especial de seguridad que colmara las necesidades del pueblo español, un pueblo español que venía de la guerra de la independencia, un pueblo español que sufría, estaba afligido
por la tierra, por el bandolerismo, por la inseguridad, por la agricultura, por las plagas, los desastres naturales. A partir de 1844 encontró en la Guardia Civil el mejor remedio para su aflicción. El primer gran real decreto que acometió el gobierno de Luis González Bravo, que vemos ahí arriba, fue el Real Decreto de 26 de enero de 1844, por el que se preveía la creación de una fuerza especial de protección. Pero esa fuerza especial de protección andaba un poco en la nebulosa, no se sabía muy bien exactamente cómo iba a organizarse y qué se iba a hacer. Los esfuerzos legislativos siguieron produciéndose durante los meses siguientes y desembocaron en el Real Decreto del 28 de marzo de 1844, en el que ya sí se le puso nombre a ese cuerpo especial de seguridad y se le dio funciones, guardias civiles, para proteger la seguridad, el orden de las personas, las propiedades dentro y fuera de las ciudades. Con el gobierno del general Narváez, que vemos ahí debajo de la reina Isabel II, se nombró al duque de Ahumada como primer organizador de la Guardia Civil y hizo lo que hoy se llamaría un informe técnico en que aglutinó todo lo que había en estos reales decretos y alguna circular más de otro real decreto que luego se hizo el 12 de abril de 1844 y desembocó en el Real Decreto de 13 de mayo de 1844, que está considerado como el decreto fundacional de la Guardia Civil. Esa es la fecha oficial de creación de la Guardia Civil. La Guardia Civil empieza a organizarse a partir de esa época, se empiezan a fundar los jefes de los tercios, porque la Guardia Civil hasta 1997 permaneció con la misma organización territorial: tercio, comandancia, compañía, línea y puesto. El duque de Ahumada dio la orden el 3 de enero de 1844 a los jefes de los tercios para que procediese inmediatamente a despliegue de la fuerza a sus órdenes en las provincias de su mando y desembocó en una fecha muy especial para nosotros. El 20 de enero de 1845 se despliega el primer contingente de infantería de la Guardia Civil en Murcia, al mando del que fue el primer jefe de toda la Guardia Civil en Murcia, el comandante, capitán segundo, don Benito Alejo Garrido. Así, la tercera compañía, Murcia no era comandante entonces, era una compañía, la tercera compañía del cuarto tercio, al mando del murciano también, don José Hidalgo de Cisneros, apellido que ha tenido algo de relación con nuestra familia. Y ahora vamos a entrar en lo que nos interesa, de verdad. Bueno, nos interesa todo, pero ahora vamos a Alhama. Nos sirve para ilustrar cómo sería el uniforme de los guardias civiles que prestaron servicio en Alhama en el momento de la creación que ahora veremos de los puestos de la Guardia Civil de Alhama. Ahí vemos un teniente a la derecha pasando carista, un puesto, dándole novedades, y la unidad formal, con las capas embolladas alrededor del pecho. Pero antes de la creación de la Guardia Civil, vamos a ver lo que pasa en las ciudades cuando no hay Guardia Civil. Alhama sin Guardia Civil, sin orden y sin ley. Voy a utilizar dos ejemplos que pueden servir como paralelismo, uno del siglo XIX y otro del siglo XX. Durante la rebelión cantonal de 1873 no había puesto de la Guardia Civil. Puedo decir que no había puesto de la Guardia Civil. Ahora puedo decir que no había puesto de la Guardia Civil en Alhama. Una de las manos derechas de Antonete Gálvez, autoproclamado capitán saturnino Tortosa, alias el lapidario, que era un murciano que se dedicaba a trabajar la piedra, con lo cual el alias le venía muy bien, y era editor del periódico federalista El Obrero. Se dirigió a Alhama con una columna para forzar a los alameños a adherirse. Ahí dice auxiliar a la adhesión al cantón. Lo que hizo fue forzar a los alameños a adherirse al cantón. ¿Cómo? Pues cometiendo excesos de toda clase. Encarcelando a los que eran desafectos, entrando en las casas y violentando a la gente y sometiéndolos a excepciones, o sea, a impuestos ilegales. Por lo cual todos fueron juzgados después criminalmente. Lo que pasa es que no tuvieron los arrestos para afrontar las consecuencias de sus
dichos actos y se exiliaron. Antonio de Gálvez incluido, el moseado líder cantonalista, que tanto daño hizo en Murcia, porque pocos murcianos saben que en la ciudad de Murcia en 1872 hubo una batalla campal. Los cantonalistas bajaron de la Sierra del Mirabete, la sierra donde está la fiesta del gallo, invadieron Murcia y se produjo una batalla campal que costó varios muertos, por supuesto, perdieron, todo acabó en un baño de sangre y tuvieron que huir los que no fueron apresados. En 1936, cuando estalló la guerra civil, 18 de julio de 1936, ese mes, la Guardia Civil, como otros tantos sitios, fue acuartelada en las cabeceras de la compañía, con lo cual abandonaron sus puestos. Esto era algo que ocurría con frecuencia durante el estado de excepción, la Revolución de 1848, la Revolución de 1868, que la Guardia Civil era retraída de sus puestos para hacer unidades reunidas en las cabeceras de comandancia. Cuando no hay orden, lo que rige es el desorden. Entonces, al farmacéutico Fulgencio Cerroncaba y al juez de paz, Alfonso Díaz, alguien los quemó y los fusiló en lo que es la cuenca del río. Estos desmanes no tienen, la verdad, podrían haberse evitado si hubiese habido Guardia Civil, posiblemente sí, no estamos seguros, pero de luego hubiera sido más difícil de producirse. Cuando no hay Guardia Civil, se tiende a armar al pueblo. Durante la Tercera Guerra Carlista de 1872 a 1876, el coronel carlista de Jumilla, Enrique Lozano Herrera, invadió Murcia y fue perseguida por columnas del ejército y columnas de la Guardia Civil. Entonces la columna de la Guardia Civil era la columna Rivera, que estaba armando el entonces teniente coronel jefe de la Guardia Civil, don Luis González de Rivera y Ayala, famosísimo aquí en Murcia. Tuvo una vida muy azarosa y un montón de problemas. Bueno, el alcalde de Alhama dirigió el 18 de marzo de 1874 una carta al gobernador civil pidiendo armas para los honrados habitantes de Alhama, porque aquí no había fuerza militar ni había cuartel de la Guardia Civil en ese momento que pudiese hacer frente a una eventual incursión carlista que por otra parte ya había hecho sus estragos en la ciudad de Lorca. Tengo que mencionar a un héroe murciano que tuvo mucha relación con la Guardia Civil y del que tenemos la foto, y se lo agradezco desde aquí a sus sucesores que están aquí, a su bisnieto y a su tataranieto, don César Portillo, don Cesario Portillo Belluga, descendiente de la familia del cardenal Belluga, que persiguió a la partida de Lozano, desencadenando una batalla muy importante en Cieza, donde fueron batidos los carlistas, y eso supuso el fin de la columna de Lozano, el principio del fin de la columna de Lozano, y fue ayudado por la columna del teniente coronel Luis González de Rivera, ya reformada, por 100 guardias civiles y 20 voluntarios. Y cuando el Servicio de Estudio Histórico me mandó lo que había del puesto de Alhama, me mandan dos servicios que la Guardia Civil de Madrid da como pertenecientes a un eventual puesto de la Guardia Civil de Alhama, pero en esa época no había Guardia Civil de Alhama. Además está recogido en el Boletín Oficial de 1880, precisamente el año que veremos que aquí se suprimió el primer cuartel de la Guardia Civil. Simplemente se adjudican porque aparece la palabra Alhama. 3 sujetos vecinos de la indicada villa, con residencia en el campo, mataron a un joven de 16 años y la Guardia Civil lo contuvo. El otro servicio se dio en marzo en una casa denominada del Zonajo, y yo no sé dónde está eso. No tengo ni idea. No sé si alguien de aquí de Alhama lo conocerá.
de Vibrilla fue creado antes que el puesto de Alhama, posiblemente porque el puesto de Vibrilla había una casa de posta y se hacía el traslado. Los primeros servicios que hizo la Guardia Civil fueron el traslado de presos entre localidad y localidad, en este caso entre Vibrilla y Totana. Hemos esclarecido que esos dos servicios no son de Alhama, se produjeron en Alhama, pero esos servicios son del puesto de Totana. Hubo que esperar a la restauración borbónica para que en Alhama hubiese puesto de la Guardia Civil. Antes del año 1876, cuando se tiene, en octubre de 1876, cuando se tienen las primeras noticias de la creación del primer puesto de la Guardia Civil de Alhama de Murcia, se creó la Guardia Rural en 1868. La Guardia Rural tuvo lo que hoy titularía una compañía que estaba en Totana y un puesto aquí en Alhama con nombre y apellido, y el jefe de la circunscripción, sería la denominación que tenía entonces la compañía de esa Guardia Rural, era Fernando Sánchez Valiente, que luego a la postre fue el primer comandante de puesto de la Guardia Civil de Alhama. El primer puesto de esa Guardia Rural tuvo su acuartelamiento en la Casa del Depósito, en 1868. Con el triunfo de la Revolución, la gloriosa, en 1868, la Guardia Rural, dependiente de la Guardia Civil, fue suprimida y todos los mandos, hasta suboficial, pasaron a la Guardia Civil, que era donde pertenecía. Bueno, el primer puesto de la Guardia Civil de Alhama fue creado a partir de octubre de 1876 y tuvo su acuartelamiento en la Casa del Depósito, que hasta entonces se dedicaba a teatro. Las comunicaciones que hace el alcalde con el gobernador civil son reiteradas las comunicaciones que hace en el sentido de que ya no tenemos teatro, ya no podemos hacer funciones, ni líticas, ni éticas. Ese puesto estuvo en funcionamiento hasta 1880. No sabemos por qué. Habría que investigarlo, ese puesto desapareció. Hasta 1889 no volvió a haber puesto de la Guardia Civil en Alhama de Murcia. Sin embargo, los movimientos y las reiteradas peticiones fueron constantes para que la Guardia Civil volviese a Alhama. Ya en el periódico La Paz de Murcia, del 13 de diciembre de 1883, cuenta cómo el ayuntamiento iba a hacer una gran inversión para cambiar la casa consistorial, que ya venía de antiguo porque la casa consistorial se estaba cayendo, y para hacer allí un cuartel de la Guardia Civil y escuelas. Ya en el 19 de enero de 1884 ya anuncia el periódico El Diario de Murcia que en Alhama se iba a gestionar un puesto de la Guardia Civil porque se consideraba necesario para la villa. De hecho, antes de la creación del puesto del 10 de octubre de 1889, varios notables de Alhama se dirigen al gobernador civil exigiéndole la creación de un puesto de la Guardia Civil. El Pleno del Ayuntamiento de Alhama aprueba por unanimidad el 10 de octubre de 1889 la asignación de un presupuesto de 375 pesetas para el alquiler de una casa en Alhama. Curiosamente, el dueño de esa casa era Mateo Hermosa, que no dice mucho, pero era el hermano de Modesto Hermosa, que ahora veremos que fue asesinado en el casino, que ahora es la farmacia de Benjamín. Gracias a Benjamín, porque no tenía ni idea. Bueno, estas fotos me parecen, las fotos de los dos tenientes Correia han sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas. El primer puesto de la Guardia Civil de 1876 a 1880 estuvo ubicado en la Casa del Depósito. El teniente don Fernando Sánchez Valiente fue el primer comandante del puesto de la Guardia Civil de Alhama. Y para el público en general hay algo que no tiene entrevista con su importancia, pero para la Guardia Civil sí, porque resulta que Alhama fue línea. ¿No se sabía? Yo no tenía ni idea, no lo sabía nadie. Pero Alhama fue línea. He dicho antes que las líneas y los tercios desaparecieron en 1997. Para que nos hagamos una idea, un tercio era una unidad
unidad administrativa mandada por un coronel a la que se supeditaba una comandancia mandada por un teniente coronel. Las comandancias se dividen en compañías mandadas por un capitán. Las compañías se dividían en líneas mandadas por un teniente o una brigada. Y a cada línea le correspondían una serie de puestos, dependiendo de la entidad de la línea. Bueno, pues Alhama, siempre la línea ha sido totana, Alhama fue línea. Mandaba la comandancia en ese momento el famoso, al que me he referido antes, el famoso teniente coronel. En ese momento no era teniente coronel, porque tengo que hacer una precisión. El empleo de teniente coronel, el primer jefe de la comandancia, empieza en 1880, cuando la Guardia Civil declara la comandancia de Murcia como comandancia de primera. Entonces cambian el catálogo de puestos de trabajo y se pasa de mando de comandante a teniente coronel. Entonces en ese momento era el teniente coronel de ejército, comandante de la Guardia Civil, de Luis González de Rivera y la llave. Que fue el mando que más tiempo ocupó la comandancia de Murcia, de 1874 a 1885, y que más problemas tuvo, que tuvo mucha relación con don Cesario Portillo Belluga, porque fue el que intervino en el asesinato de don Ricardo Portillo Belluga en 1881 en Mura, que causó un gran revuelo y le trajo muchos problemas, porque tuvo un enfrentamiento bastante grande con un periodista muy importante de Murcia, Gabriel Barrio, que lo acusó pues, de muchas irregularidades y al final tuvo que intervenir don Remigio Mortotia Perrio, que era el mariscal jefe de la Guardia Civil en ese momento y pensó general. Bueno, este fue el teniente coronel que firmó el contrato de arrendamiento. El puesto tuvo que esperar a 1889 para que la Guardia Civil tuviese un puesto definitivo en Alhama. Desde entonces ya no nos hemos ido de aquí. Ese puesto se creó en la calle Larga, número 6, duplicado, propiedad, como he dicho antes, de don Mateo Hermosa, y firmó el contrato, ese contrato lo tenemos, del teniente coronel, entonces sí, don Enrique Herrera Farinas, murciano. Y aquí hay un contraste bastante grande, porque don Enrique Herrera Farinas era hijo de don José Herrera Forcada, que fue presidente de la Junta Revolucionaria en 1869, que depuso al entonces comandante primer jefe de la Guardia Civil, don José de la Daria Izaguirre, por mantenerse leal a la monarquía. Es un contraste que siempre ha tenido la Guardia Civil. La Guardia Civil normalmente se ha mantenido siempre leal al ordenamiento jurídico vigente. Para eso fue creado. Entre 1921 y 1922 se hacen las gestiones para la compra de la Casa Grande de la Plaza, donde estaba la biblioteca y museo, que era la parte de atrás. La parte de atrás es el cuartel actual. Y allí nos fuimos en el año 1923. Hacemos este año 100 años. 100 años del cuartel y 25 años de la patrona. Ahí tenemos al cabo jefe de la unidad. Felicidades por el aniversario. Me he entretenido en poner las banderas de todos los acontecimientos para que veamos que hay una cosa que me llamaba mucho la atención. Cuando yo iba a ver a mi novia, mi mujer, en París, yo no lo conocía, el escudo de París, que es como un barco antiguo, y el aforismo es fluctua mergitur, que es navega sin hundirse. Y me pareció un paralelismo bastante adecuado para la Guardia Civil, porque ya en 1854 con la Vicalvarada nos quisieron disolver. Estamos en 2023 y no nos han disuelto. Seguimos siendo los mismos. Seguimos llevando los mismos rasgos de identidad, seguimos teniendo el mismo espíritu, tenemos la misma naturaleza militar, tenemos el mismo despliegue y unos rasgos identitarios muy fáciles de identificar ahora y antes, porque siempre encima de un guardia civil ha habido un tricornio. Bueno, ahora ya puedo decir.
se cumple el primer centenario y he querido hacer un paralelismo entre dos comandantes de puesto. A la izquierda tenemos al que fue capaz, que llegó a hacer los dos, eran cabos porque el mando de estas unidades, tipo el puesto de la Guardia Civil, digo el tipo de estas unidades porque los puestos de la circunstancia, salvo Sotana, que era de oficial, un teniente jefe de línea, y normalmente ahí solía haber un sargento primero, pero los demás eran de cabo. El capitán Antonio Ildefonso Manzanera Gómez estuvo aquí 10 años, de 1921 a 1931. Fue el comandante de puesto encargado de hacer el traslado del puesto de la Guardia Civil desde la calle Larga número 6 a la calle Larga número 1, actualmente número 5. Luego fue calle Pósito, luego calle Duque Caba, porque los que estamos aquí tenemos unos cuantos años. Sabemos que la entrada de la Guardia Civil luego se cambió a la calle Pósito. Este hombre, bueno, creo que mi abuelo. El brigada. He dicho que empieza lo difícil, no es mentira. Bueno, estuvo aquí de comandante de puesto en 1940. Recién acabada la guerra civil, y tengo que decir que los guardias civiles son hijos de su tiempo, quiero decir, le tocan vivir las circunstancias que les tocan vivir y obran según su recta conciencia. Ambos hicieron la guerra, cada uno donde le tocó. Ambos lucharon contra el maquis, donde les tocó. Ambos ascendieron. Uno llegó al término de su vida por anciano y otro no pudo por enfermedad. Pero, para constancia de que debajo del uniforme hay personas, circunstancias de la vida, y que la Guardia Civil está compuesta ahora por hombres y mujeres, entonces solo por hombres, cuya vocación es el servicio y la ayuda. Una vez se ayuda sacando de un coche en llamas, otra se ayuda deteniendo a un delincuente, pero siempre el servicio de la Guardia Civil es ayuda. Lo que la Guardia Civil obtuvo por la vía de hecho, que fue el carácter benemérito, lo consiguió por la vía del derecho en 1929, cuando nos reconocieron el carácter de benemérito. Ahora lo tenemos. Servicio de la Guardia Civil. He mencionado en varias conversaciones que hemos tenido hace poco que yo no hablo de una crónica negra. Otra cosa es lo que la gente perciba, lo que el espectador perciba como paisano, pero yo hablo de servicios de la Guardia Civil. A mí lo que me interesa es el servicio que presta la Guardia Civil para hacer cumplir la ley. No me interesa tanto si a uno lo matan de una manera o a otro le hacen otra cosa de otra manera, sino cómo se comporta el cuerpo en el ejercicio de sus funciones que fueron encomendadas ya por la Reina Isabel en 1844 y hasta hoy en día seguimos cumpliendo. He puesto aquí los tres tenientes coroneles más importantes bajo cuyo mando se desarrollaron los principales servicios de la Guardia Civil en Álava de Murcia. El alulense Don Luis González de Rivera Ayala, que ya lo hemos mencionado, el murciano Don Enrique Herrera Salinas, que también lo hemos mencionado, y el cartagenero Don Emilio Macavich Prieto, cuya foto también me costó un mundo conseguir. Hay otro que no he conseguido, también se hicieron últimos servicios, que fue el penúltimo teniente coronel jefe de la Comandancia de Murcia en 1899, que fue don Daniel Cebrián Cuenta. Y ahora veremos por qué. Ahora viene lo interesante. Bueno. Sí, Parvis Magna es un aforismo latino que significa lo pequeño por lo grande. Y es una noticia que a nosotros nos puede parecer, no sé, graciosa o no tiene importancia. La Guardia Civil en 1890, la Guardia Civil de Alhama detiene un sujeto por el robo de un pavo. Para lo cual tuve que saltar las tapas del programa donde estaba. Y nos reímos y es verdad, hace gracia, pero lo que me pregunto
¿Qué suponía para una familia pobre de Alhama un pavo? Era un pavo. Pero a lo mejor si te quitaban un pavo, un cerdo de 1890, te fastidiaban la comida de tus hijos. De todas maneras, a mí lo que me interesa de aquí, y para quien pueda verlo, esta foto es antiquísima, la foto del mundo, y se ven unos guardias civiles. Estos guardias civiles no son de 1890, son anteriores, son de la década de los 70, no es en Alhama, es aquí en Alicante. Pero me ha parecido muy interesante porque aparece un pavo y los guardias civiles, un poco alegórico de lo que la Guardia Civil se podía ocupar. Quiero decir, del robo de un pavo, como de un magnicidio, de un suicidio, de un infanticidio, de un asesinato, que ahora veremos. El primer servicio, esto es importante para la Guardia Civil, el primer servicio constatado de la Guardia Civil en Alhama de Murcia se llevó a cabo el 7 de marzo de 1877 en una timba ilegal en la taberna de Francisco García. Que nadie me pregunte dónde estaba la taberna de Francisco García porque no lo sé. Pero las timbas entonces estaban prohibidas. Esto es una cosa, pero yo digo que el libro es un punto de partida. Podemos incluso investigar dónde estaba la taberna de Francisco García, posiblemente sí. Bueno. Sería de la Cascalamara. Aquí tengo que decir que fui dirigido por Pepe Baños porque yo desconocía que existían, tengo que decir, yo no soy historiador, yo desconocía que existían libros de correspondencia del Ayuntamiento de Alhama, como desconocía que existían libros de cuentas, y sí conocía que había estas capitulares porque hasta ahí llego, pero me ha servido un montón porque las cartas que dirige, la correspondencia que se cruza el Ayuntamiento con las demás instituciones dan un montón de información. Que a lo mejor al principio no pueden servir para mucho, pero cuando uno va profundizando y cruza la información, entonces se transforman en esenciales. Bueno, este es el primer servicio. También tengo que decir que pocos puestos de España pueden decir que conocen el primer servicio que hizo esa unión. Pues en Alhama lo sabemos. Fue en la restauración, bueno, a partir de la restauración borbónica, cuando se producen las principales noticias sobre delitos cometidos en Alhama. No es que antes se cometiesen menos, es que no había tantos periódicos. Al haber más periódicos, hay más competencia. Al haber más competencia, la gente tiene más interés por adelantarse al adversario, a la oponente. Creo que debemos decir así. Lo importante de todo esto, porque he puesto una pequeña selección de hurtos, amenazas, riñas, etc., es que no son todos, hay muchísimos más. Los nombres, primero son los nombres y apellidos, porque la Guardia Civil no es notario que certifique la realidad, pero el servicio de la Guardia Civil, contado por los demás, sí que nos da una idea del impacto que tiene la Guardia Civil y al final de cuentas se transforma en una crónica costumbrista de la sociedad en la que la Guardia Civil desarrolla su servicio. Hay alias, apodos, que ahora veremos que todavía existen hoy en día. Hay otros que no he puesto porque no es conveniente, porque también existen hoy en día. Pero sí es posible y que hoy, de 2023, nosotros conocemos a alguien o hemos oído hablar de alguien que es de esa familia. Y esto tiene un impacto bastante importante porque hay que llevar mucho cuidado y ser muy cuidadoso en cómo se tratan las noticias, porque pueden herir a alguien. Nosotros no estamos para herir a nadie, que no se lo merezca. Bueno. Donde sé que la Guardia Civil se ha ganado por derecho el nombre de benemérita, me voy a remontar a una de las grandes catástrofes del siglo XIX que se experimentaron en Murcia, en la cuenca del Segura y del Guadalquivir, que fue la riada de Santa Teresa del 15 de octubre de 1879. En Murcia fue terrible porque arrasó el barrio de San Benito, lo que sería parte del Carmen, el barrio del Carmen, Santiago el Mayor, etc.
produciendo innumerables daños materiales y sobre todo muchos ahogados. La Guardia Civil tuvo que intervenir. Ya conté el otro día, en otro foro, que 3 guardias de Santomera se les dio por desaparecido y aparecieron a los 3 días sin uniforme porque se lo habían dejado en medio del barro rescatando gente. Hoy en día un uniforme nosotros lo perdemos, hacemos una información del lugar, siguen haciendo el servicio y nos lo reponen gratis, nos da otro uniforme, pero entonces las cosas no funcionaban así. El uniforme era una cosa muy seria, costaba mucho. Los principales periódicos de Murcia se hicieron eco de las lluvias torrenciales que se siguieron produciendo desde octubre durante los meses siguientes en Alhama y que causaron tantos daños. De hecho, una de las noticias que más me impactó fue que el juzgado de Totana manda un oficio interesándose por un cadáver de una niña que apareció en Alhama, en el río, y dice que vestían agua de toques de color café, listado, pañuelo blanco con lunares, encarnado, refajo de lana color pajizo y remendado otro pañuelo a cuadros encarnados y color café en el interior, del pecho sin camisa, calzado independiente y delantal negro de zaraza de unos 12 o 13 años de edad. Las inundaciones aquí en esta zona hasta el año 1973 fueron catastróficas. Me acuerdo de la brigada de Puerto Lumbreras que se llevó por delante un montón de vida. Pero es que antes se producían de la misma manera y no había tantos medios para poder paliar sus efectos. Le Monde Illustré de ese año, el periódico francés, digo periódico francés porque tuvo tal repercusión que hasta la zarina de Rusia mandó dinero a Murcia para paliar los daños de esa riada, que aquí en Alhama también fueron bastante considerables. Vemos a la Guardia de Caballería. Esta es la iglesia de San Pedro de Murcia, esta es la iglesia de San Pedro, a la Guardia Civil de Caballería sacando gente de las aguas. Entonces no había piscina y la gente no iba a la playa, la gente no sabía nadar, quiero decir que se ahogaban. Y de hecho, se ahogaron por miles. Y la Guardia Civil tuvo que actuar en toda la provincia. De hecho, entonces, mandaba la comandancia, el que he dicho, don Luis González de Rivera y la llave, y el segundo era don Enrique Herrera Farinas. Y algo, cuentan las crónicas como descansaban en el Ayuntamiento de Murcia, que ya están donde está ahora, para salir con los guardias en tartanas hacia los sitios a los que no podían llegar de otra manera, con cañas, se hacían barcas y iban a rescatar gente, hasta el primer y segundo jefe de la comandancia. Esa es la gran implicación que tuvo la Guardia Civil en ese momento y que sigue teniendo hoy en día. Bueno, vamos a entrar en los asesinatos. El 30 de enero de 1893, en la Rambla de Liguera, en la Casa del Río, un hombre que venía en su tartana fue asaltado por otros 2 que lo mataron a golpes de culata de las escopetas. Le pegaron unos tiros, pero no eran mortales, así que lo tuvieron que rematar a culatazos. La víctima se llamaba Ginés Mármol y eran naturales de Aljucer y del Palmar. Venía de vender telas en los mercados de Lorca y a su paso por aquí lo estaban esperando, una cuestión de cero. Lo importante es que la Guardia Civil lo detuvo. Aquí dice la Rambla de Liguera de los coqueteros términos de Librilla. Como las casas del río están más cerca de Librilla que de Alhama, entonces se equivocaron y dieron por demarcación de Librilla, pero era la demarcación de Alhama. De hecho, la Guardia Civil que intervino fue la Guardia Civil de Alhama, ayudado por la Guardia Civil del Palmar. Y el defensor de los 2 asesinos fue don Juan de la Cierva Peñafiel. Don Juan de la Cierva Peñafiel fue abogado murciano muy importante, y luego en 1908 era ministro de la Gobernación cuando se acometió la reforma del sistema policial de la policía y se creó la Ley General Estatal de Policía en 1908, que previó que la policía entonces se accedería a la función policial mediante oposición
y seguida de una academia. Y puso al frente de eso a Guardia Civil. Es que parece... Pero fue así. Además, el otro día en el casino puse la foto, que no la veo porque es un comentario. Quiero decir, la simbiosis que hubo entre la Guardia Civil y el nuevo modelo policial creado por los fans de la Cierva Peñafiel en 1908. De este asesinato se podría estar hablando un día. Me costó, como todas, me costó muchísimo trabajo encontrar una foto de Emiliano Artero del Campo. El día 3 de diciembre de 1893, en el casino de Murcia, que entonces se encontraba donde actualmente está la farmacia de Benjamín, el entonces exalcalde de Alhama, don Modesto Hermosa Espejo Aredo, fue asesinado de un tiro, dicen que en el pecho, otras crónicas dicen que de un tiro en la espalda y cayó. Bueno, el caso es que le dieron un tiro. La Guardia Civil de Alhama, bueno, don Emiliano Artero del Campo, supongo que todos los alameños lo sabrán, y los que no son de Alhama se van a enterar ahora mismo, era el dueño de la casa que actualmente ocupa el Ayuntamiento de Alhama, en el que hay leyendas varias. Don Emiliano Artero del Campo era abogado y alcalde de Alhama en ese momento, propietario y administrador de la nobleza, el conde de Xiquena o marqués de Xiquena, no me acuerdo. Fue detenido por la Guardia Civil de Alhama, puesto a disposición de su cuñado, que era el juez de instrucción, conducido a la prisión de Murcia, donde fue recibido en rol de multitudes como una estrella, donde se le hizo unas entrevistas que levantaron ampollas. De hecho, el sobrino del Orciso escribió una carta que fue publicada en el diario de Murcia, poniéndolo a caer de un burro, como se dice vulgarmente. Pero el caso es que el jurado determinó que Emiliano Artero del Campo era inocente y fue liberado, pese a las testimoniales que se produjeron delante de la Guardia Civil y luego en sede judicial. Y hasta ahí vamos a... Él siguió, se fue a vivir a Mura y venía a Alhama a visitar sus propiedades de vez en cuando, pero ya no volvió a residir ahí. Y tiene cara de bueno. Era abogado. Si la justicia dijo que era inocente, nosotros lo damos por válido. No hacemos juicios de valor. Este servicio es muy curioso. En aquella época los infanticidios estaban a la orden del día, quiero decir, era una forma un poco perversa de salvaguardar un presunto honor mancillado por un acto que valía más que la vida de una persona. He puesto unos cuantos infanticidios, noticias de unos cuantos infanticidios que se produjeron en Murcia alrededor de esa época, pero lo determinante de este infanticidio fue su perversidad, porque al bebé parece que lo arrojaron para que se lo comieran los cerdos. De hecho, la foto, que proviene de la Biblioteca Nacional de España, es muy ilustrativa, porque habla de algo de eso, se ve que no era tan raro. Bueno, los modelos, las modalidades del infanticidio van desde arrojar a los niños a un pantano, tirarlos por encima de una tapia como en Mazarrón, meterlo en una letrina, en Murcia se les tiraba al río, que fue lo más fácil, etc. Sea como fuere, la Guardia Civil de Alhama, no sé por qué no intervino la Guardia Civil de Melilla, porque me consta que en aquella época había Guardia Civil de Melilla, pero intervino la Guardia Civil de Alhama, detuvo a Francisca María Baños, alias La Baña, que fue encarcelada y comunicada por ley judicial como autora de la sustracción y muerte del niño. No voy más allá, porque ya digo que a mí lo que me interesa es el servicio de la Guardia Civil, más allá de la perversidad de mi derecho. También le podemos poner cara a las víctimas de delitos contra la propiedad, venganzas, etc. Aquí tenemos a don Salvador Aleo Carlos, totanero, alcalde de Totana,
Alhama, benefactor de la ciudad de Totana, de la familia Aledo, de los Aledos Cutiño, descendiente de don Juan de Aledo y Cutiño, que está en el frontispicio, cuyo nombre está en el frontispicio de la iglesia de San Lázaro, que fue el que posterior el traslado de toda la piedra para su construcción. Una familia noble, de origen portugués, que ya aparece en las crónicas de don Francisco Cascales en el siglo XVIII. Este hacendado estaba casado con doña Genara Ayuela Aledo, que también me enteré porque me lo dijo Pepe Baños, que era la dueña del solar donde se construyó la plaza de Abasto de Alhama. Son los bisabuelos de mi mujer, por completo una anécdota. A este hombre, pues, no hacían nada más que quemarle las cosechas, venganza, y hubo un gran incendio en 1898, que intervino la Guardia Civil de Alhama y la Guardia Civil de Totana, se detuvo un mazarronero, y luego, no lo he puesto aquí, pero hasta el año 1900 y pico, 1902, 1904, se estuvo celebrando un juicio en el que este hombre salió acusado, encarcelado por estos hechos y por muchos más. Se produjo un asesinato el día 17 de julio de 1998 en las Ramblillas. No hemos localizado el Llagado ni el Prado de Lucas, ¿verdad? Yo no sé dónde está eso, no ha sido imposible. Sabemos que son las Ramblillas, pero el Prado de Lucas o del Llagado ha sido imposible. Podía estar en donde está actualmente se ubica el cementerio, donde está el pozo. Lo único que sé es que estaba a 3 kilómetros de la población. Contado desde dónde, no lo sé. Bueno, el caso es que Tomás García Muñoz, alias el Colorado, en el periódico escribe el Colorado para ser educado. ¿Desde cuándo en Alhama se le ha dicho uno el Colorado? El Colorado. Pues tuvo una discusión con Antonio Pérez Manzano, su empleador, alias Levita, apodo que todavía sigue existiendo aquí en Alhama, y lo mató de una puñalada en el corazón y de otra en la pierna. Y a su acompañante, Pedro de Sánchez, alias Repolín, le dio tal paliza que tardó meses en recuperarse. Tomás García Muñoz era un criminal trans de aquí de Alhama, conocido por la Guardia Civil, que tras cometer el crimen se fugó a Cartagena, y entonces el cabo Juan de Costa, entonces el cabo Morel, destacó a dos guardias civiles, un guardia civil primero y un guardia segundo, a Cartagena, donde lo detuvieron debajo de una barca, escondido debajo de una barca. Lo trajeron aquí, fue juzgado y condenado, porque este hombre ya había sido condenado por homicidio en 1884, fue liberado, pero esta vez fue encarcelado, y en la cárcel se fabricó un cuchillo y mató a un interno, y al jefe de seguridad, pese a desenvainar su espada, le propinó una estocada en el cuello que estuvo a punto de acabar con su vida. Era un criminal alameño bastante peligroso. Para finalizar, me quiero referir a aquellos a los que mencionaba don Pedro Calderón de la Barca cuando decía de molestia llenos a lo más viejo verás, tratando de ser lo más y de parecer lo menos. Los veteranos de la Guardia Civil. Este es el puesto que yo conocí cuando yo era pequeño. Aquí vemos a Faura, ha fallecido, a Férez, al que han nombrado recientemente guardia civil honorario del puesto de Guardia Civil de Alhama, a Antonio de Villamón y a Tudela. Son una representación de todos los guardias civiles que aparecen en el libro, los guardias civiles que han prestado servicio en Alhama y en Murcia y en España a lo largo de los siglos, cuya memoria, desgraciadamente, por muchas razones, se ha ido perdiendo, pero no el impacto del espíritu que ha creado en nosotros.
día dije algo que me surgió espontáneamente. Hoy no me surge espontáneamente, pero sí lo tengo más claro todavía. Y es que este libro es mi testamento profesional. Está claro. Pero también es, y lo que dije el otro día, ahora no es espontáneo, voy a repetirlo, pero sí lo tengo claro, es que este libro, que es un tocho, este libro es la patencia de un grito que dice: viva siempre España, patria común e indivisible de todos los españoles, viva el rey, viva la Guardia Civil, viva el orden y viva la ley. Gracias. Si alguien quiere hacerme una pregunta, que se sienta libre. En primer lugar, agradecer a nuestra brigada por la magnífica exposición que nos ha hecho. Y yo sé que te voy a tocar la fibra sensible, pero es que me he quedado con ganas de pinchar. Me gustaría saber un poquito más de la biografía de tu abuelo. Madre mía. Sé que te voy a tocar la fibra, pero es que en el fondo sé que, como bien has dicho, recordar a nuestros antecesores, y en este caso al antepasado tuyo, es un deber, honrarlo, una forma de honrarlo y hacer una su memoria, recordar su hazaña, su paso, aunque sé que te pueda un poco costar porque tengas que digerirlo, pero yo creo que es una forma de hacerle sensible al reconocimiento que tú mismo como familia le haces. Pero si puedes compartirlo con nosotros, te estaría agradecido. Una cosa si quiero, y otra si puedo. Bueno, mi abuelo era labortino de la parroquia de San Mateo y muy joven se alistó en el ejército y fue destinado a África en una época en la que España estaba ya en la guerra contra los brasileños y fue destinado a Larache, donde salvó a una persona que se estaba ahogando en los acantilados, por lo que se le hizo una mención honorífica por el batallón formado. Se dio a cabo un mérito y esto es muy significativo porque el Museo Ahumada de tocarle un poco la fibra al tobillo, pero vosotros no sois los primeros, somos nosotros, los veteranos del ejército. Veterano del ejército con una hoja de servicio intachable. Entonces, tras pasar la reserva en el ejército, en el año 1933, fue encuadrado en el regimiento de San Fernando, con sede en la Estación Naval de Cartagena, y se alistó en la Guardia Civil, aquí ingresó en noviembre de 1934, y fue destinado a Sevilla. En Sevilla estuve destinado en varios sitios, en La Roda, en Itaña, en la Plaza de España. Ahí le pilló la guerra civil y hizo la guerra con Queipo de Llano. Fue concentrado al frente de Madrid, a la ciudad universitaria de Getafe. Consiguió la medalla de la campaña 36-39 de retaguardia por ser policía militar. Ascendió a cabo por méritos de guerra y acabada la guerra civil estuvo destinado aquí en Murcia, porque quería venirse porque sus padres tenían problemas de salud. Su primer destino, inmediatamente llegar a Murcia, fue en Beniel. Ayer, no sé por qué, no tengo ni idea.
era algo que pasaba en aquella época. Ahora nos cuesta un montón cambiar de destino, tenemos el paso mínimo de permanencia, etc. Pero en aquella época parece ser que eso no existía, entonces cambió 2 veces de unidad y en 1940 acabó aquí en Alhama, de comandante de puesto, en este puesto en el que estamos ahora, donde conocí a mi abuelo, ¿sabes? Con la que se casó el día de San José de 1942 en la iglesia de San Lorenzo. Fue destinado tuvo destinos en diversas comunidades de aquí, de la zona. Estuvo en Totana, donde nació su hija Rosario. Mi madre nació aquí en Alhama. Fue comandante de puesto en Zarcilla de Ramos. Cuando fue de sargento fue destinado forzoso al puesto de Minganilla en Cuenca, un puesto azotado por el maquis, porque al servicio de la Guardia Civil, que era un servicio, entonces un servicio riguroso, un servicio duro, un servicio que exigía la Guardia Civil, 24 horas de servicio, 24 horas vestido de uniforme, con una disciplina que no es la que es la misma, que no se expresa de la misma manera. Pues a eso se juntó el especial requerimiento de una unidad en la que tenía que luchar contra los guerrilleros del maquis. Después de eso fue destinado a Elche, y de Elche, en Elche fue ascendido a brigada, siendo destinado al extinto puesto de Benissa, que acaba de ser suprimido este año pasado. Era una enfermedad que acabó con su vida aquí en 1951. 51, el 2 de octubre de 1951, murió aquí en la casa del Pósito, enfrente del Pósito, con 41 años de edad. Está enterrado aquí, con mi abuelo. Alguna pregunta más simpática. Me gustaría preguntarte, de todos los servicios que has recogido en el libro, ¿cuál es el que más te ha gustado o consideras más importante hecho por la Guardia Civil Nacional? ¿Por qué sirves? En algunos medios de comunicación se han empeñado en preguntarme mi papel. Yo no respondía porque a mí no me gusta eso. Yo hablo del servicio de la Guardia Civil, no me interesa el amarillismo. Pero ha habido uno que me impactó aquí en Alhama. Es que un niño de 20 meses se cayó en una letrina. Un niño de 20 meses se cayó en una letrina con los gases que tiene eso y con la inmundicia supone la muerte. Sin embargo, la Guardia Civil
tenían que ir a avisar, o es que pasaban por allí, no lo sé, pero a los gritos desesperados de la madre fue la Guardia Civil y se metió en la esquina y sacó comida al niño. Y esa cosa me impacta sobre todo porque todo lo que tiene que ver con niños a mí me toca la fibra sensible. No hace falta mucho para tocarme la fibra sensible. Pero eso me causa especial interés y especial impacto. Conté uno de una vez, no me acuerdo dónde, así en la tele. Creo que me salió en la tele, de un bebé que un indiano, fruto del adulterio de su mujer, cogió al niño y lo estrelló contra la pared y lo mató. Y ese es otro servicio de la Guardia Civil, que decir servicio de la Guardia Civil, porque bueno, antes del puesto de Cejín, el guardia que acudieron al aviso se encontraron la estampa de la mujer asesinada y el niño estrellado contra la pared, que todavía estaba con vida, que luego falleció. Y esos son servicios que a mí todo lo que tiene que ver con niños, yo por ejemplo, yo ya se lo comentaba a mi mujer, con el caso de la violación de este bebé de 22 meses por parte de su padre, yo admiro a los servicios de la Guardia Civil y de la policía que están vigilando redes de pederastia, porque yo no sé si yo sería capaz de mantener